María Josefa Vera García. Edad 100 años cumplido. En Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la calle Maribello. Yo me llamo Aníbal Toledano San. Nací el 17 de septiembre del 29 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, calle Garibaldi, número 27. Luego ya nos mudamos al llano y he vivido en el llano, mis padres, nosotros, hasta que yo ya terminé la carrera de física y química en Sevilla, y ya me vine a vivir a Córdoba porque me estuve de PNN muchos años en los institutos de Córdoba, vaya. Pues me llamo Marcelino Pérez Morales. Nací el día 7 de enero de 1930. Pues al principio muy bien. Era un pueblo magnífico. La educación primera, yo en el colegio francés de las monjas francesas que trajeron la sociedad de Peñarroya para que educara a sus hijos, monjas religiosas, monjas muy buenas, y me dieron muy buena enseñanza, porque ocurrió que nos enseñaron a respetar a todo el mundo, porque allí en ese colegio estábamos católicos, protestantes, judíos, porque los ingenieros que venían de fuera era un patronato que crearon para que sus hijos fueran al colegio. Y entonces, pues siendo un colegio religioso, pues cuando llegaba la hora del catecismo, nosotros íbamos, los católicos, y los otros, pero que convivir con todo y una buena enseñanza. Mi familia nos vivimos muy bien, todos. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la mala suerte que mi padre se operó el día 7 de enero del 42 y el día 14 de enero del 42 murió. Quedamos 6 en la casa. El mayor tenía 17 años y el chico tenía 5. Luego el mayor del todo, nació en el 28, en el 20 y murió en el 40, el mayor era Javier. Luego el Emilio nació el 28 de octubre del 25. Las mellizas, la Encarna y la Isabel, nacieron el día 2 de septiembre del 28 y yo nací en el 29. Y luego la otra nació el día 13 de enero, del 34 y el chico del 36, el Antonio. Pues la guerra en primera línea, como yo digo. Nosotros nos íbamos de veraneo al lado de Gibraltar, en Puente Mayorga, un pueblecito. Pero nos íbamos, mi madre y mi hermano, en mayo, finales, primeros de junio, eran unas casitas. Y mi padre, como no tenía más que un mes de permiso, estaba en Peñarroya. Entonces, el mismo día que estalló la guerra, 18 de julio, mi padre iba con una sobrina suya a coger el autobús de Epifanio para ir a Córdoba y coger el tren a San Roque, de San Roque la línea, en coche, con nosotros, a reunirse con nosotros. Nosotros salimos a las carreterías donde venían, porque nuestra playa no valía nada. Y un camión en sentido contrario de la línea, con unos milicianos,
una bandera tricolor y dice que qué hacíamos allí, pues esperar el autobús que viene a la línea, que viene un familiar. Dice, pues no esperen ustedes nada, porque y váyanse y métanse en su casa. Nos volvimos, nos metimos en mi casa, pero dio la casualidad que la noche antes de eso habían aparecido unos barcos en la bahía de Algeciras, misteriosos, podríamos decir, estaban anclados en medio de no estaban en el puerto ni nada. Y cuando es nuestra sorpresa, que al llegar a la casa, al día siguiente, aparecen las tropas españolas que habían desembarcado de África por allí. Y entonces nosotros, en la playa, en la misma arena, que eran unas casitas como los cuarteles en Peñarroya. Entonces nos vemos un camión de soldados que se había atascado en la parte de atrás de las casas. Y entonces estaban sacándole esto, y de pronto un avión y el soldado tira el agua que había pedido. ¡Pum, pum! ¿Qué pasa? Y ya empezaron los días después el Jaime I que llegó a bombardear Algeciras y la parte nuestra, porque había otros soldados. Y nosotros debajo de una cama con todos los colchones encima, aguantando el paso de una cosa y a otra. Bueno, esa fue nuestra vida. Pero el problema era que mi padre, que quería venir y se encontró que estaba el coche de Epifanio requisado, pues dice, bueno, esto será cuestión de unos días nada más. Como venía con una sobrina, ya no se llegó ni a mi casa. En casa de la sobrina, dice, yo me quedo unos días y ya voy unos días, que hasta fue en octubre, la fecha no la recuerdo, cuando entraron, vamos a llamarlos, como llamaban entonces, los nacionales, a Peñarroya. Entonces, todo ese tiempo, nosotros aislados, porque estábamos en zona nacional, y mi padre en zona roja, y no podía ni mandar dinero, ni podía hacer nada. Ya a través de la sociedad de Peñarroya, con unos amigos que teníamos nosotros de Gibraltar, pues pudo mandar dinero, porque los bancos en la línea cerrados todos. Y así fuimos hasta que en octubre se acabó, la Peñarroya pasó a Nacional, a la zona nacional. Mi padre enseguida bajó a Córdoba, nosotros ya nos subimos en tren a Córdoba desde San Roque y ya nos fuimos todos a Peñarroya cuando pudimos, ya que yo llegué en la guerra a Peñarroya cuando pasó a zona nacional. Y mi padre nos requisaron la casa antes, cuando esto. Por la guerra vivimos en Puerto Llano. Nosotros nos fuimos cuando estalló la guerra en el 36. Yo tenía 7 años. Nací en el 29, tenía 7 años. Nosotros salimos de aquí en unos vagones que de la Estrecha, de aquí a Puerto Llano. Todos los hermanos. Mi padre era minero en el Antolín. Era antiguador y cuando llegábamos a Puerto Llano, al día siguiente se colocó en la mina. Y estuvimos allí toda la guerra. Luego ya, cuando se acabó la guerra, nos vinimos otra vez para el pueblo.
pues tenía carbonilla y ahí debajo de la carbonilla escondió muchas cosas mi padre. Cuando vinimos, pues claro... Antes de irse dejó escondida. Antes de irse a Puerto Llano, antes de irnos a Puerto Llano, escondió todas las cosas en los huecos de la escalera, como tenía carbonilla para allanar, pues ahí lo metió todas las cosas. Cuando vinimos por la casa, había una familia que tenía un bidón con candela y aquí lo ponían en esta habitación y estaba todo negro, y entonces nos fuimos a vivir en casa de una hermana de mi padre, en la calle San Rafael, acá mi tía Casilda. Nos fuimos a vivir 15 o 20 días hasta que limpiaron la casa, a mi madre le ayudaron las hermanas y mis tías. Pues esa casa se la requisaron a mi padre para cuartel de los choferes. Y, por decir verdad, mejor no se pudo comportar. Mi padre se quedó en casa de su parienta y la casa, allí estaba todo, porque como no íbamos a la playa, nos llevábamos, como quien dice, los puestos, ni alhajas, ni nada de nada. Pero dijo el jefe de los choferes, usted, le dijo a mi padre, cierre la parte de arriba, que nosotros no tenemos nada más que el hall de abajo, las habitaciones, que había unas pocas. No hicieron ni un desperfecto. Cuando cambió la cosa, la casa sucia, pero nada más. Vamos que... Y entonces ya estuvimos allí en nuestra casa, pues hasta después de las vacaciones de Navidad y todo eso. Mis padres lo militarizaron y estaba de ingeniero con Allendía en la central eléctrica. No podía moverse del pueblo. Y hubo en ese tiempo, yo ya no recuerdo si sería en noviembre o así, una ofensiva. Que yo nací, como te digo, en el año 30, 1930, y teniendo 6 años, yo vivía en la calle, en el cerro vivíamos, en la calle San José. Y allí empezó la guerra, yo tenía 6 añitos, y resulta que, como venían los moros de África y los de Franco, pues nos tuvimos que salir corriendo para arriba, para Puerto Llano íbamos. Estuvimos parados en Conquista, de allí, primero en Pozo Blanco, luego en Conquista, y de allí a Puerto Llano, como podíamos, en camiones, andando. Y en Puerto Llano, la primera vivienda que tuvimos fue unos hornos de un tejado donde hacían las tejas, estaba vacío, fuera del núcleo de Puerto Llano. Y allí estuvimos, pues sí, lo menos 3 o 4 meses, viviendo en esos hornos. Tienen unos polletes, que es donde se ponían las tejas y esas cosas para cocerlas. Y ahí con sacos de paja es donde dormíamos. Y de allí de allí pasamos a Puerto Llano, a la ciudad de Puerto Llano, y allí ya era una casita medio regular. Y de Puerto Llano empezaron a empujar para abajo, para Almería. Y entre los carros, los camiones y andando, llegamos los 4, mi padre, mi madre
mi hermano pequeño y yo. Y me acuerdo que en uno de los pueblos que pasamos fue en... ¿Cómo se llama este pueblo? A ver si me acuerdo. Fiñana, el pueblo de Fiñana. Que por cierto, mis padres llamaron a una puerta con 2 postigos. La puerta partía, llamaron a la puerta y abrieron la puerta por arriba, el postigo, y salió una señora muy... parecía una bruja. Total que allí no nos atendieron. De allí seguimos para abajo, para el camino de Almería, y no sé yo cómo llegamos a Almería, ya no me acuerdo de si parábamos en otro sitio. El caso es que en Almería nos acogieron en un convento que había allí cerca del puerto de Almería. Y allí estuvimos unos días, que por cierto nos acogieron en una especie de convento con unas plataneras que había, y me acuerdo que 2 barcos de los nacionales, creo que se llamaban los barcos el Felipe y la Leona, y empezaron a bombardear Almería, madre mía. Y nosotros salimos de las habitaciones que había y nos metimos en un rinconcito debajo de unas plataneras que había, de eso sí me acuerdo muy bien, de los árboles. Y cada vez que sentíamos los silbidos de los proyectiles, ¡bom!, allí nos agachamos y allí pasamos hasta que ya dejaron de bombardear. Y de Almería ya, como atacaban mucho, porque en Almería era el último reducto que quedaba casi para refugiarse, que no estaban los nacionales, pues allí nos vinimos para acá, para Córdoba, y de Córdoba a Peñarroya otra vez. Llegó tan cantidad de heridos a Peñarroya que allí que había un hospital estaba lleno y tuvieron que habilitar el casino, la parte de abajo, poner colchonetas de paja y de eso, y allí eran todos los moros los que llegaron allí. Entonces hacía falta gente, y yo entonces pues tenía 16 años cuando esto. Tenía mis amigos, Juan de Dios Cortés, todo eso. Pues tuvimos que ayudar todos. Mi madre y las otras señoras de allí se fueron allí a hacerles las comidas y a preparar, a ayudar. Y los jovencillos, los muchachos de camilleros, trasladando heridos al casino, que los traían del frente, y nosotras a llevarle la comida, ayudaron un poquito. Entonces ya decidieron, después de esa ofensiva y de que estaba empeñado ya, además teníamos que estudiar todo eso, que ya nos trasladamos, mi madre no, nosotros, a casa, primero a casa de un familiar aquí a Córdoba. Y luego ya se vino también mi madre. Mi padre no, se tuvo que quedar toda la guerra allí, en esto. Bajábamos la Nochebuena o eso, y por cierto, también nos cogió, o sea, que el primer año que estuvimos allí, aparte de esa ofensiva y eso, había días tranquilos. Habían los soldados, los alféreces provisionales, los estos, que estaban no de guardia en el pueblo, pues organizaron el mes de diciembre ya. El mes de diciembre
organizaron 3 fiestas en el casino, con un picú, porque el día 4 Santa Bárbara, patrona de la artillería. Venga, vamos a bailar al casino. Luego la infantería el día 8, otra, con un picú, no en plan de eso. Y luego, pues, el día 10, la Inmaculada, y luego después infantería. Y luego el día 10 la Virgen del Loreto, también, la aviación. Y se estaba bien, pero de vez en cuando, ¡pum!, nos teníamos que meter en una habitación porque caían bombas cerca, y ya está. Entonces ya nos trasladamos a eso. Mi padre en la central, y ya se quedó en casa de su familia. Luego, cuando ya mi madre se quedó con él, nos vinimos a casa con los nacionales. Allí nos obligaban a tener alojados, no sé si alojados, gente a dormir, de militares. Y entonces, ya cuando llegó uno, Sánchez Cañete, que era jefe de un tabor de regulares, que lo habrían deshecho cuando estuvimos la primera vez nosotros. Mi padre en la central, que no podía nada más que venir a comer, y mi madre sola con el militar, que estaba todo el día en casa, porque lo que estaba era organizando cosas. Se vino a Córdoba también. Y ya lo dejamos al militar y mi padre ya iba a dormir. Sí. Y así pues hemos estado toda la guerra. Nosotros, como les he dicho, nos fuimos a Puerto Llano. Luego nosotros nos quedamos en Puerto Llano. Mi tía Antonia se fue a la parte de Badajoz, al pueblo de mis abuelos, porque el marido, mi tío Todosio, tenía allí 2 hermanos, y entonces se fueron allí. En Puerto Llano vivíamos de la estación para arriba, porque Puerto Llano está dividido, hay un puente, está dividido de para abajo, a donde va para la Fuente Agria, estaban las 2 estaciones, la ancha y la estrecha. Nosotros vivíamos por cima, en unos cuarteles que había por cima, porque mi madre tenía un primo hermano, mi tío Julián, que era maquinista de Conquista a Puerto Llano en la máquina eléctrica, y estaba viviendo allí, y allí nos fuimos. Luego ya estuvimos 3 o 4 meses en casa de mi tío Julián, y ya mi madre alquiló una casa y nos fuimos aparte. Luego ya cuando se acabó la guerra ya nos vinimos aquí. Esta foto es una copia de mi hermano en la guerra, ahora allí en Pueblo Nuevo, como la casa de al lado la convirtieron en cuartel, en un cuartel, y el chiquillo pues paseaba con los... En la puerta se hicieron muy amigos de los soldados, y llegaban, señora, a la primera época, señora, que nos llevamos al niño a dar de comer a los que están en la trinchera, y se los llevaban el pisco ese que hay ahí, con todos los cañones, a donde estaban los cañones. Así hemos vivido la guerra nosotros en el pueblo. Es muy chico, desgraciadamente es ese que murió con 66 años, ese es ese. Y me acuerdo que en Peñarroya mis padres se lo llevaron a un campo de concentración ahí a Barsequillo, me parece que era. Sí, Barsequillo. Y allí estuvo un poco tiempo. Mi madre le llevaba la muda de la ropa y un poco de comida, andando de aquí a Barsequillo, por las vías, toda la semana. Que de aquí a Barsequillo hay unos pocos de kilómetros. Pues toda la semana iba
a llevarle la comida, lo que se podía recoger. Porque cuando llegamos, en esa época, existía la cartilla de racionamiento. Y luego, pues, de eso se comía. Lo poco que daban con la cartilla y lo poco que se podía recoger. Ahí en las monjas daban también, íbamos con una latita y nos daban algo de comer de los que las monjas cocinaban. Y donde me acuerdo que iba yo también a recoger algo de rancho, donde está la escuela, Gago es, ¿no? Bueno, tú no, la Academia Gago. Ahí había como un cuartel de los soldados que todavía, y allí iba yo con una latita a por un poco de rancho si le sobraba a los soldados. Casi al final de la guerra, pues ya dice, vamos a pasar las Navidades. Y con la mala suerte que el día de Reyes estaba un primo de mi madre, era coronel de artillería de aquí de Córdoba. Estaba con los cañones detrás del Peñón y hubo una ofensiva y tuvieron que retirar los cañones, todo al Antolín. Y entonces aquella misma noche llamó y en un camión lleno de obuses que estaban trasladando de esto, montados encima, mi madre en la cabina porque mi hermano pequeño tenía 2 años y pico. Y nosotros, y mi padre se quedó allí. Entonces, la idea, el camión llegó al Antolín, descargó los buses y nos llevó, porque ya digo, se lo había mandado el jefe, a Belmez a coger el tren para Córdoba, el tren imposible. Y entonces, con el mismo camioneta, nos trajo hasta Córdoba. Fuimos recogiendo gente en la carretera que huía andando, porque es que ya inminentemente creían que esto se acababa. Y fuimos recogiendo toda la gente que nos encontramos y llevándola a Córdoba. Luego ya mi padre, pues, lo echaron del campo de concentración y empezó a vender aceite por las calles. Compraba el aceite aquí en un almacén que había en la Viuda de Gallego, que ahora aquí en la esquina, antes estaba donde estaba la droguería de Cabrera. Y allí compraba el aceite y lo vendía por las calles. Iba con un recogedor, con 3 medidas. Y me acuerdo que yo ya tenía los 10 años cumplidos. Y mi padre me decía, tenía 2 cantaritas de 5 litros. Y yo cogía cuando mi padre me esperaba en una esquina y yo iba a llevarle una cantarita, la llenaba y yo me volvía a casa al almacén a que me la llenaran otra vez. Y esa era la vida de... Así íbamos carrulando y viviendo. Luego ya mi padre se hizo un poquito de dinero y se dedicó a comprar viviendas, pero sin escritura ni notario ni nada, más que un papel de compra y venta que firmaban 2 testigos y andando. Y ya empezó y pudimos vivir en una casita nuestra, en la calle Fábrica. Luego de allí
pasamos a la calle Prín y de la calle Prín pasamos otra vez a la calle Fábrica, en el 26. Ahí puso mi padre una tiendecita en una habitación y ya empezamos a respirar un poquito. Y cuando llegamos a Córdoba, pues también había bombardeos, no tanto, pero de vez en cuando sonaba la sirena, ¡buf!, a las 8 de la mañana. Corríamos lo que teníamos, nos poníamos a meternos en el sótano del cuartel de la Guardia Civil. Así que yo he estado con bombas. Esa es lo que yo puedo decir de la guerra. Que desde luego Peñarroya era un pueblo excepcional, porque con todas las matanzas y todas las cosas que se hacían, yo no me acuerdo cómo se llamaba el alcalde que había al principio, cuando estaba, llamemos, en zona roja. Era una bellísima persona. Yo al cura, que era don Miguel Vigara, le dijo que se metiera en su casa y le puso un miliciano de guardia para que no las otras que venían de Granja Torrehermosa y todo eso venían matando a la gente, fusilando a la gente, haciendo salvajadas, como un tío mío en Puente Vejuna. Pero allí yo creo que a los presos que había los trasladaron a Puerto Llano, a donde fuera, los quitaron de en medio y luego ya no, allí no hubo nada. Y luego por la vida allí en Pueblo Nuevo, muy agradable, muy, yo qué sé, de jovencilla, vamos, después de, claro, ya después de la guerra, pues teníamos las fiestas en el cerco, que pero solamente podían entrar, pertenecer al cerco franco-español, uy, por Dios, los hijos de los empleados de una cierta categoría. Teníamos piscina, teníamos tenis, teníamos fiestas, teníamos bailes, muy bien, se vivía muy bien en el pueblo. Ahora yo estuve estudiando y ya mi hermana, que luego se casó con un médico allí, estuvo más en el pueblo porque no estudió, pero yo he estado menos, pero tengo muy buena impresión, un pueblo muy bueno, la gente muy culta, porque en los bailes que se celebraban en el Casino del Terrible, se llamaba Casino del Terrible, pues allí convivían el ingeniero principal con el minero, porque el minero era lo suficientemente culto para poder estar haciendo vida de sociedad, cada uno con su forma de ser, pero no en los otros pueblos de alrededor, que eran campesinos, que no tenían estudios y había una diferencia de clases. Allí no, en Pueblo Nuevo la diferencia de clase era el estado que ocupaban la sociedad. Yo le puedo contar del 40 para adelante. Este pueblo muy bien, mucho trabajo y muy bien, muchos obreros, porque aquí había 4 o 5 mil obreros. Aquí, en la mina en el Antolín había 1.500 obreros. Luego estaba la fundición, estaba la papelera, la yutera. La yutera había nada más que mujeres. Las mujeres, había 300 mujeres. De 6 a 2 había 150 mujeres. Y de 2 a 10, otras 150. Luego los mecánicos, que eran hombres. Luego estaba la papelera, que había 100 y pico de obreros también.
fin, estaba la fundición, estaba talleres generales, estaban los abonos, en fin, que aquí había 4 o 5 mil obreros, había. Aquí había nada más que dos cines, luego pusieron el cine del sindicato, estaba el de Andalucía y el Zorrilla, y luego pusieron el del sindicato. Eso era por el año 50, 45, 50, de salones había, estaba el Imperial, estaba La Peña, estaba Culoveja, estaba en Cantón, estaba Solomando y el de Langosto. Había 5 o 6 bailes aquí todos los meses, más luego los caseros que había, con el acordeón, que hacíamos bailes caseros en las casas, nos juntábamos unos pocos y hacíamos bailes y todo. Y aquí se vivía muy bien, aquí había mucho trabajo entonces por aquella época. En aquella época, pues, más mal que bien. Había personas por las calles hinchaditas de no comer, de necesidades, y se morían en las esquinas. En las esquinas se morían. Luego en la plaza venían segadores de aquí en la parte de Badajoz y se ponían en la plaza con sus herramientas y sus taleguitas de la comida a ver si alguien los cogía para segar. Y aquí en la sociedad de Peñarroya, me acuerdo yo que en una fábrica de abonos que había ahí iban los hombres y no tan hombres, jóvenes, a trabajar. Se presentaban allí, a lo mejor 10 o 12 o 15 hombres, y el encargado de allí, fulano, fulano y fulano, vosotros venís mañana a Chiayaro. Y se tenían que venir sin poder trabajar y sin poder, de momento, subsistir. Yo, por lo que le he oído a todos los viejos, los franceses vinieron aquí en el 1840 o por ahí a Bermé, a Cabezavaca, y luego de aquí se pasaron, desde Cabezavaca se pasaron aquí, hicieron el pozo de Antolín, ¿sabes? Luego ya empezaron a hacer los franceses, desde 1905 para adelante, empezaron a hacer la fundición, las casas, los chalés y todo, porque mis abuelos, cuando se vinieron de la parte de Badajoz, se vinieron a unos chozos que había ahí en el Llano Quintín, Plaza de Bermé, eso era Plaza de Bermé, el Llano Quintín era Plaza de Bermé. Y en el 1901, mi abuelo hizo la primera casa en la calle El Puente, que fueron las primeras casas que se hicieron aquí en el pueblo, pues este pueblo tiene 120 años, no tiene más. Entonces por eso le digo que mi tía venía con una hija ya con 5 años, pero las otras ya nacieron en la calle El Puente. Y entonces empezaron a hacer los franceses todas las casas y todo, y los obreros y todo. Aquí había mucho trabajo con los franceses. Que los franceses estuvieron aquí hasta el año, me parece hasta el año 68, 70, no sé, por ahí estarían los franceses. Aquí había mucho trabajo con los franceses. Y esto ha dependido todo de la sociedad de Peñarroya. Hombre, la revolución que había mientras existió la sociedad minera metalúrgica de Peñarroya, se vivía en el pueblo y en las fábricas de tejidos. ¿Y qué más industria ves aquí? Las fábricas de tejidos, y los abonos, y la fundición de plomo, en fin, que se podía vivir. Ahí cuando salían los obreros de trabajar, eso era un reguero de la yutera para acá, era un reguero de mujeres que salían de trabajar y de hombres hasta la maquinilla que había, obreros que vivían en Berme y trabajaban aquí.
Había una maquinilla que cada X horas salía de aquí de Peñarroya para verme y volvía aquí. Y entonces, pues, en fin, que no se pasaban apuros. Ya después del año 60 o por ahí ya empezó, cuando quedaron se fuera de aquí la sociedad de Peñarroya, que se quedó todo esto parado, ya empezaron a emigrar para Barcelona, para Alemania, que yo estuve en Alemania, por cierto, también. Pues en Alemania me escapé muy bien, porque caí en una fábrica en Mannheim. Se llamaba la fábrica, Labrón Boveri. Se dedicaban a hacer aparatos eléctricos y turbinas y cosas de esas. Y yo estaba en la sección de embalaje, de carpintería. Se mandaban piezas fabricadas allí en la Boveri. Y allí yo iba por un año, firmé un año de contrato. Y a los 11 meses me comunicaron que a mi hijo pequeño le había dado la polio. Enseguida lo conté allí a los compañeros y se portaron estupendamente. Me gestionaron el viaje, en fin, me hicieron de todo. Y cuando llegué aquí, pues, me puse a trabajar aquí en una habitación de casa de la carpintería. Y así fuimos tirando. Luego compré ahí frente de casa una casita que se quedó vacía, porque se fueron a Madrid los inquilinos, y ahí empecé a trabajar por mi cuenta. Luego había una maquinilla, una maquinilla que salía de aquí a Bermeda a los obreros, ¿sabes? Por la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8, a las 5:30 y a las 10 de la noche. Porque aquí tocaba de la fundición, tocaba un pito. Tocaba el primero a las 5:30, el segundo a las 6, el tercero a las 8, el cuarto a las 1:30, el quinto a las 5:30 y el sexto a las 10 de la noche. Cuando los obreros, ¿sabes? Porque los de la fundición y todo eso, pues claro, se entraban a las 8 hasta las 12, y luego de las 1:30 a las 5:30, y tocaban los pitos de la fundición, la maquinilla, y las trechas también íbamos. Pues las trechas iba de viajeros también, de aquí a Puerto Llano. Por lo que decían los viejos, porque yo de 1901 al 40 sí sé muchas cosas porque los viejos me lo han contado. Mi madre murió con 94 años, me lo han contado. Luego del 40 para adelante sí, ya empecé a vivir y sé yo las cosas. Morales vino aquí por el 1905, pues les decían el de la Sandijuela, y La Parma vino también por esa fecha, 1905, La Parma, Ranier, en fin, y luego mi abuela, pues como hizo las casas por allí, cuando hicieron aquí ya las casas, decía, ay, si yo sé dónde va a hacer el pueblo, ¿cómo no hago yo las casas por allí? Y ya empezaron a hacer el pueblo aquí hicieron ya las casas. La plaza, eso era una feria lo que había, porque no había nevera ni nada, las mujeres tenían que venir todos los días a comprar, ¿sabes? Bueno, de los cuarteles y de cerro, la calle esa del Carnaval y la calle Unión y todo eso, eso era una feria de las mujeres a comprar todos los días, ¿ves? Tenían que comprar. La que tenía matanza, pues nosotros matábamos todos los años, mis tías y mi madre mataba y teníamos matanza. Quien tenía matanza había muchas. En las casas, en mi casa, era un patio grande, mi madre tenía su zahurda y tenía su gallinero, su conejera, sus conejos, en fin, y como mi madre tenía mucha gente en las casas para su apaño, que se vivía bien, ¿no? Se vivía bien. Se vivía como a lo que había. Hoy ya hay otras cosas modernas. Pues la plaza, eso, el sótano,
Pues sótano, lo que es toda la plaza es de sótano. Pues eso está todo de fruta, de hortalizas. Y arriba de pescado y carne, todo. Eso estaba todo lleno, todo lleno, llenito. A ver, como 40 o 50 mil habitantes que había. En cada casa había 2 o 3 familias. En cada casa. Como se los recuerdo, pues ya ni pena siquiera, pero ahora está muerto y ese pueblo ya no resucita. Yo voy, ahora en Navidad generalmente voy a casa de mi hermano, ni salgo, ahora ya porque soy mayor, pero aún siendo más joven, aquello cada vez más caído, cada vez peor. Y allí no, yo me hago cuenta de como las películas del oeste, cuando encontraban oro, se formaba un pueblo, subía todo, y cuando luego después se acababa el oro, pues se acababa el pueblo, por lo mismo pasaba ahí. Ha sido muy floreciente, con muchas industrias, mucho más adelantado que Córdoba. Mis primos, familias, se venían a las fiestas y las cosas a Peñarroya, porque las había mejor que en Córdoba. Pero ahora se acabó el carbón, se acabó todo. La cosa va para abajo. Peñarroya antes, ¿a quién sé? Peñarroya antes tenía mucha vida. En los pueblos de alrededor, las señoras no salían al mercado a comprar. En Peñarroya, las señoras de los ingenieros, todas con su sombrerito, iban al mercado a hacer su compra con esto. Entonces las españolas también iban y estaba más adelantado que el resto de España, por lo menos del resto de Andalucía. Vamos, eso. Y era un pueblo muy floreciente y que se estaba muy a gusto. Pero ahora no. Yo ahora ya no, bueno, ahora ya porque tengo muchos años, pero antes, que tenía menos años, yo ya al pueblo iba a misa y ya ni conocía a nadie ni nada. Mi hermana sí, porque vivió en el pueblo hasta que se casó con un médico pediatra, Noé Acero, y ya hasta viviendo en el pueblo y me hizo, hasta que luego se fue a Madrid, ya trasladado. Bueno, pues como están, porque los franceses han ido, los franceses compraron aquí y todo lo que hicieron. No le ha interesado, ha ido vendiendo todas sus cosas, pues los franceses han vendido todas sus cosas. Aquí, lo único que no vendieron fue la fundición, que se la llevaron a Cartagena. Los demás lo vendieron todo. Lo primero que vendieron fue la yutera, que ahí la yutera hacían los sacos, y la papelera. Luego vendieron los abonos a una empresa de Sevilla. Los talleres los dejaron parados, le daban a los obreros 80.000 pesetas y le daban la cuenta, 80.000 pesetas. Es decir, que los franceses han llevado lo que era suyo. Si ese parque, el llano que le decimos, por la tarde del Banco Bilbao, aquí a la Mariflor, eso era una feria lo que teníamos ahí, paseando la gente. Si no cogíamos, en las tabernas no cogíamos tampoco, porque bares, ahí enfrente del llano, esos bares no había ninguno. El Baloy era una sombrerería que había. La casa del Trevo era la casa de don Vitoriano Vera. Lo de abajo era una cervecería que había, una gaseosería, Manolo Gaseoso. Y la de la esquina era una agencia que había, que era Guareña, que la llevaba. Es decir, que ahí no había bares ninguno, no había más que tabernas. La Velita, que era en la calle Cervantes, Caparrón, que era enfrente de
del Aguario, que era. Luego teníamos en la calle del Carnaval, Culumina, Solomando, luego teníamos, de bares teníamos más que el Imperial y la Peña, eran los únicos bares más lujosos que había aquí, que ahí había todos los domingos, boda y baile había todos los domingos. Esto era los niños de Córdoba venían aquí a divertirse, esto les decían Córdoba a las chicas, porque aquí el que le gustaba trabajar tenía siempre dinero para gastar. Y se gastaba mucho dinero, porque este es un pueblo que ha gastado dinero. Y se ha divertido la gente mucho, 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 mucho. Por aquí había de todo. Aquí había de todo. Bueno, malo, tuerto, ciego. Aquí había de todo porque había dinero. Y la gente, ¿dónde va? Donde hay dinero y hay trabajo. Pero si no hay dinero y no hay trabajo, pues no hay dinero. Como pasa hoy. ¿Ves la juventud, que tiene aquí la juventud los pobres? Hombre, pero mucho mejor, por muy mal que estemos, porque vamos muy mal. Pero hombre, las necesidades de entonces no eran nada ahora. O sea, ¿usted cree que ha cambiado para mejor? Que estamos... Hombre, por supuesto. En aquella época me daba mi madre la merienda para salir a la calle, una ícara de chocolate y pan, y me decía, si te sobra pan no lo tires, lo pones en una ventana. Porque de la ventana a lo mejor lo recogía otro. Antiguamente, el que tenía una bicicleta, que yo la he tenido, gracias a Dios, yo de 14 años compré la primera de segunda mano. Me costó 200 pesetas. Aquí en el pueblo futuro ninguno. Aquí ninguno. Futuro aquí en el pueblo ninguno. Esto está cada vez peor. Que me he dedicado a la enseñanza y luego he estado estudiando. Primer curso de la carrera lo hice en Madrid. Luego, como éramos muy pocas mujeres, y no, ya me trasladé a Sevilla. Estábamos 4 mujeres y 70 y tantos compañeros. Ya tratando como joven, tratando a los jóvenes muy bien, la juventud muy buena. Luego, cuando me vine, me he dedicado a la enseñanza, he estado en contacto con gente joven. Y yo quizás haya sido una adelantada a mi tiempo. Y a mi hermana mismo, porque mi hermana no estudió y mi hermano eso. Yo he vivido, a Dios gracias, en una familia de clase media, bien, me he llevado bien con todo el mundo y como he trabajado con jóvenes, el espíritu se queda joven. O sea, que muchas personas de mi edad, ay, que esto, que lo otro, ven las cosas. No, yo las veía de otra forma. Yo he sido un poco una adelantada, vamos a llamarlo así, a mis tiempos, por mi educación y por mi trabajo. Ha cambiado porque estos están mejor preparados que nosotros. Para asuntos de escritura y todo eso están bien preparados. Luego del trabajo no, pero de escritura están bien preparados. Nosotros no. Hombre, nosotros cuando teníamos 8 de años teníamos que trabajar. Estamos casi todos en general, pero está la familia, los muchachos de hoy, las muchachas están muy bien preparados. Señal de que los ve uno está. No se han visto cómo se ve hoy las muchachas de camarera que están preparadas, las criaturas, y se defienden muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué edad tenía yo? Pues 12 añillos o 13. Yo estuve en 2 colegios. Uno que estaba en la calle Espartero, en un piso. No me acuerdo cómo se llamaba el maestro. Luego, en otro piso, en la plaza de más abajo del Café Mis Nietos, hay una plazuela ahí, y en el piso también, ese era el maestro don Rafael.
Y de allí pasamos también aquí a la Plaza de Granada, en otro pisito que hay en la esquina, don Manuel Gaete. Y luego ya pues mis padres hablaron con el dueño de una carpintería que había aquí. Yo ya tenía ya 13 años, 14. Y me acogieron allí de aprendiz de carpintero. Allí estuve poco tiempo, porque no me gustaba aquello. Y me llevaron a Casa de los Carriones, otra carpintería que había donde hoy está el Bar Juanjo. Y allí sí, de allí salí para irme a la mili. Y estando trabajando, o sea, aprendiendo el oficio de carpintero, pues resulta que me apuntaron para la música. Y yo tenía que ir a Casa Barata a estudiar con música, en que un señor que le decían el tío de violín. Y cuando salía de Casa Barata, que llegaba a casa, me iba a dar clase que calle a Ramón y Caja, en un piso, don Emilio, se llamaba el profesor. Y estaba allí hasta las 9 de la noche dando clases y otra vez por la mañana a la carpintería. Diferencia como de la noche al día. Como de la noche al día. Porque antes, como te estaba contando antes era eso. El trabajo es buscar un sitio donde trabajar, donde aprender un oficio. Y hoy, pues sí, hoy nada más que estudio y carrera y carrera. Yo primero, cuando me quedé sin padre, me fui con un tío mío que se dedicaba aquí a llevar carbón y arena y todo con las bestias, y luego ya me coloqué en la Renfe, en la estación Lancha me coloqué, hasta el año 59. El año 59 conocí a mi mujer y pedí excedencia y me fui a Francia. Estuve 7 o 8 años en París trabajando. Y luego cuando me vine de Francia, tenía vacas y tenía mulas y eso, y luego ya cuando se llenó el pantano en el 71, que estaba en una huerta ahí en el pantano, me fui a Suiza y estuve 5 años en Suiza. Luego ya me vine y ya pues aquí he estado toda mi vida. Luego mi padre puso en una habitación de la calle Fábrica, en el 26, puso una tiendecita y vaya, ya refiábamos un poquito. En el patio criaba mi madre gallinas, criábamos un cerdo también, que por las mañanas lo recogían, se lo llevaban al campo y por la tarde nos los traían. Pagábamos una cuota. Yo a la gente de Peñarrosa, que yo he sido muy feliz en el pueblo, que era un pueblo maravilloso, pero que ahora me da mucha pena y que tendrán que buscarse la vida de otra forma, porque aquello no tiene ya vida. No. Vamos, yo pienso, no lo sé. A los jóvenes lo que les diría, que le digan a los políticos que pongan algo aquí para que ellos no se vayan. Que ellos no se vayan de aquí. Yo de pequeño, pues la carpintería, estudiar de noche, aprender música, trabajar muchas horas, y en vez de salir a los bares y esas cosas, para mí me gustaban mucho los animales,
también y me siguen gustando. Hice mi cursillo de taxidermia, en fin. Como nosotros no nos hemos tenido que ir, yo me fui, que yo estaba bien colocado, ¿no? Pero yo me fui porque ya vi, se ganaba mucho más en Francia, ¿me entiendes? Me fui con mi mujer, pues mi mujer estaba trabajando aquí con los franceses, ¿me entiendes? Y era de ahí, mi mujer era de Fuenteventura, de los Abuelos Bajos, ¿sabes? Pero no me fui porque no tenía trabajo, pero muchas criaturas, cuando la compañía ya dejó aquí, se tuvieron que ir. Además, hubo muchos inmigrantes, pero casi todos volvimos a España, casi todos volvimos a España, ¿sabes? Pero eso tienen que hacer en muchos sitios, que hay para poner fábricas, hay para poner, que Andalucía produce de todo, de todo.